píldoras de felicidad, como siempre, las pone nuestra psicóloga de cabecera, Josefina Cutillas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, compañeros. Como siempre, encantada de estar aquí una semana más. El placer es nuestro. Ya ves cómo va el día, cómo avanza la semana, Pues sí. entre restricción o no permisividad al mundo del deporte. Y Pues en esas es estamos. como decía José Manuel, con incertidumbre, que es lo peor que lleva el ser humano, ¿no? Necesitamos ese control, ese tener al menos, ¿no?, en nuestra mano el poder movernos, el poder comportarnos como realmente necesitamos, y precisamente estamos viviendo una situación de fuera de control, de incertidumbre, de ansiedad, de miedo, y eso es lo que realmente pues está haciendo muchísima mella. Josefina, y perdona que te interrumpa, aquí lo decía el concejal de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Murcia, José Felipe Coello, es que el deporte es parte de la solución, no el problema. Y lo que deben hacer las personas dirigentes es consultar con los deportistas y consultar con los clubes para saber a qué atenerse, porque si no conocen el deporte, apague y vámonos. Es así. Además, el deporte es una fuente de bienestar y es una fuente de liberación de tensiones, es una fuente, como digo, de protección que necesitamos más que nunca fortalecer. Nos estamos hablando de fortalecer el sistema inmunológico y una fuente principal viene de ahí, del deporte. Por lo tanto, es verdad, como decimos, que tenemos que aunar esfuerzos, tenemos que remar hacia el mismo sitio, y esa dirección debe ser la salud, sobre todo, como punto principal, ¿no?, para salir Facilitar de esto. la práctica deportiva para luchar contra esta pandemia, pues aumentando la capacidad pulmonar, oxigenando los diferentes órganos de nuestro cuerpo y fortaleciendo así el sistema inmunitario. Toda esta incertidumbre, toda esta situación de zozobra, de pesimismo incluso, influye o puede influir en el rendimiento del deportista y puede generar además, Josefina, un estrés adicional que no nos beneficia. Pues así es, Pablo. La verdad es que, como hablamos, estábamos trabajando en las semanas anteriores ese triángulo, ¿no?, que conformaba el entorno deportivo. Habíamos hablado de los padres, la importancia de ese papel, ¿no?, de apoyo, esa influencia. Habíamos hablado también del entrenador, y ahora nos íbamos a centrar precisamente en el protagonista, en el deportista, y todo lo que hay alrededor, es decir, todas esas variables, en este caso las psicológicas, que están implicadas en ese rendimiento. Cómo influye esas variables, esos pensamientos, emociones, porque, como siempre hemos dicho ya en más de una ocasión, son ante todo personas que hacen una actividad deportiva, que practican un deporte, sea de alto rendimiento, sea a nivel más amateur, pero realmente lo que conforma esa actividad deportiva son los pensamientos de ese deportista, son las emociones, es decir, no podemos aislarlo de lo que está viviendo. Y en este momento pues estamos viviendo, como decís, la ansiedad o el estrés de una competición, que realmente los que puedan todavía seguir participando en esta competición, pero además todo lo que estamos viviendo, es decir, no nos podemos aislar de ese rol también de padres, de hermanos, de parejas, todo lo que vamos en casa, y además todo lo que está sucediendo, como decimos, en el mundo en general. Por lo tanto, ahí hay muchísimas fuentes de estrés, hay muchísimos estresores, hay muchos estímulos que van a desencadenar respuestas ansiógenas, respuestas de miedo, respuestas de bloqueo al final, que van a interferir, como decimos, en esa práctica deportiva. Recordar que el estrés como tal, vamos a definir un poquito rápidamente, el estrés no es negativo, el estrés realmente es una respuesta necesaria que tiene el ser humano, es una respuesta fisiológica que nos moviliza hacia la acción, que nos moviliza hacia poder superar un peligro, digamos que pone en movimiento todos esos mecanismos fisiológicos que necesitamos para hacer frente a un peligro. ¿Es un recurso de defensa? Es un mecanismo de defensa, de supervivencia necesario, que además hemos heredado a través de nuestros antepasados. El problema es que hoy en día hay muchísimas situaciones que nosotros como humanos etiquetamos como peligro, que ahí está el problema. Es decir, la respuesta fisiológica es natural cuando hay un peligro real, un peligro objetivo, pero hay muchísimas veces que hoy en día, como decimos, el peligro es estar en la oficina, el peligro es tener que hacer un programa, por ejemplo, en directo, el peligro es competir mañana en un partido decisivo en el que me juego ganar un torneo importante. Esas son las situaciones que cada uno de nosotros etiquetamos como amenaza. Y además, si a esa amenaza le sumamos la percepción de no tener recursos, pues es cuando llegamos a ese desajuste o ese desequilibrio subjetivo que llamamos estrés. Y eso es cuando se mantiene en el tiempo, durante muchísimo tiempo, es cuando empezamos a sentirnos mal, es cuando empezamos a somatizar, empezamos a bloquearnos, a tener esas respuestas de estrés. Esa motivación necesaria pasamos al bloqueo, ¿no? Pasamos a ese bloqueo porque fundamentalmente el estrés tiene varios sistemas de respuesta, ¿no? A nivel cognitivo, que es
fundamental para la práctica deportiva son los pensamientos negativos que nos generan. Es decir, empezamos a sentirnos que no somos capaces. Como decía, no tengo recursos para afrontar esta situación. Empezamos a no sentir que somos eficaces y que no vamos a ser capaces de poder afrontar la situación de competición que tenemos delante. Estos pensamientos negativos influyen directamente en nuestro cuerpo. El brazo no va a ir a la misma velocidad, con la misma fuerza, no vamos a correr igual, vamos a empezar a tener una respiración, vamos a hiperventilar. Por lo tanto, como decimos, vamos a bajar nuestro rendimiento y sobre todo a nivel de concentración y atención, que es una de las variables cognitivas que más están afectadas por el estrés y por la ansiedad. ¿Puede derivar en enfermedades graves? Por supuesto, cuando esta situación, tener en cuenta que al final el estrés moviliza para la acción. Es como si tuviéramos que estar enfrentándonos con un león, que es lo que realmente la respuesta originaria del estrés, un peligro real. Imaginar eso manteniéndolo durante todas las horas, todo el tiempo, ante situaciones que nuestro organismo tiene que estar en estado de calma. El cerebro aprende eso y está continuamente mandando mensajes al organismo de libera todo lo que es el movimiento, ¿no?, de todos los sistemas, ¿no?, que se ponen en el sistema nervioso simpático, las hormonas, la hormona del estrés, el cortisol que llamamos, todo eso está en movimiento constante cuando no debería estarlo. Por eso empezamos, como decimos, a encontrarnos mal, empezamos a tener dolores de cabeza, problemas gástricos, problemas para dormir, somatizaciones también, el pelo, la piel. Son manifestaciones somáticas, como decimos, físicas, que nos están indicando que estamos sometiendo a muchísima carga a nuestro sistema nervioso central y que no es necesario porque no hay un peligro real. Es una percepción subjetiva, es una etiqueta que hemos hecho de una situación como amenaza constante, pero no es una amenaza real. Por eso es tan bueno trabajar, porque duermes como un auténtico bidón. Por supuesto, actividad, siempre, por eso al final el ejercicio, que es movimiento, que es actividad, es necesario para descansar y, como decimos, para fuente de salud. Por eso los deportistas es importante que manejemos muy bien cuál es el estado de ansiedad o estrés que tiene previo a los partidos, porque la concentración, que es clave para tener un buen rendimiento, se ve alterada. Una de las aparte de esta concentración, también va a influir en los errores que se cometen. Por eso el rendimiento va a bajar, pero también una cosa importante que yo quería incidir, además hablaba la semana pasada, traíais aquí al fisioterapeuta, hablabas de las lesiones. Sí, Vicente Morote, eso que el estrés influye, ¿no?, por supuesto, en las además, lesiones. claro, siempre se ha visto un poquito como la consecuencia, es decir, siempre se ha visto implicada en la recuperación del deportista, cómo influye ese estrés en que se incorpore antes a esta práctica deportiva, pero realmente podemos situar al estrés en la causa, porque la mayoría de las veces esas lesiones son por temas emocionales, es decir, hay una sobrecarga emocional, hay una sobrecarga de nivel de ansiedad y de estrés muy alta que, como decimos, bloquea, tensiona los músculos y eso provoca, al mismo tiempo también provoca más errores en la ejecución y eso, como decimos, va a provocar que esas lesiones sean recurrentes además. Además es un círculo vicioso, ¿no?, porque cuando el jugador empieza a entrar en una dinámica de muchas lesiones consecutivas, el estado de ánimo también baja, vuelve a incrementar ese estado de ansiedad por no poder incorporarse cuando él quiere el plazo que se había determinado y es, como decimos, un círculo que hay que borrar y que hay que cortar. ¿Por dónde? Como siempre digo, por el origen, por analizar esas fuentes de estresores que tiene el deportista. Por eso en psicología deportiva lo que trabajamos es con el entrenador también a nivel de campo para analizar cuáles son las situaciones que pueden bloquear o las situaciones que el deportista etiqueta como peligro para la competición. Hay que intentar facilitar un escenario, como decimos, de experiencias de logro, de éxito, para que, como decimos al principio, esa sensación de control en el jugador la tenga, que va a bajar ese nivel de estrés, de ansiedad. Ya no vamos a etiquetar como peligro algo que estamos habituados a hacer. Por lo tanto, cuando está compitiendo, como está habituado, porque lo ha entrenado todos los días en esos entrenos de la semana, el jugador va a tener la percepción de autoeficacia y autoconfianza, que es necesario, y eso va a disminuir el nivel de estrés. Y por otra parte, a nivel personal, con el propio deportista, tenemos que trabajar toda la parte cognitiva, como hemos dicho, y conductual. Pensamientos negativos, hay que detenerlos, hay que identificarlos primero, hay que detenerlos, hay que trabajarlos con ellos. Y luego la parte de tensión, es decir, vamos a trabajar con la respiración, que es, como digo siempre, el mejor y el mayor ansiolítico que tenemos, la respiración diafragmática, que yo os animo a que
lo hagáis todos los días, dediquemos, aunque sea pues 10 minutitos cuando nos vamos a acostar, 10 minutitos antes de empezar el programa. Respirar por Respirar la nariz desde y aquí. expulsar el aire por la boca. Perfecto. Y además una respiración larga. Cogemos aire durante 8 segundos más o menos, mantenemos y vamos soltando lentamente por la boca unos 10-12 segundos, es decir, una respiración larga. Como en el yoga. Sí. Para comprobar si lo hacemos bien, además, yo siempre digo que hay que poner una mano aquí, en el pecho, una mano aquí en el abdomen, y vamos a comprobar, respirando normalmente, qué mano se nos mueve más. Y además os voy a dar este ejercicio, lo voy a lanzar para que lo hagáis esta semana, y la semana que viene quiero que me digáis qué mano se os mueve más, para ver si respiráis bien o no respiráis bien. Porque claro, respirar estoy Cuestión respirando. de movimiento de manos. Está claro, Sí. pero hay que respirar correctamente. Y esta noche quiero que lo comprobéis, y todos los que nos están viendo, a ver cómo vamos de respiración diafragmática, porque ese es el mejor ansiolítico. Vamos a rebajar nivel de ansiedad, vivimos en incertidumbre, pero podemos bajar esta ansiedad con la Una pregunta que respiración. me hacían algunos deportistas cuando he dirigido equipos de balonmano. Me decían, la ansiedad, el estrés, ¿hay que quitarlo o hay que modularlo? Hay que modularlo siempre. Al final, el estrés y la ansiedad es una respuesta de activación, y la activación, como sabéis, es necesaria para un buen rendimiento. El deportista tiene que conocerse, por eso siempre digo, la clave es el autoconocimiento. Tiene que conocerse y tiene que saber cuál es su nivel óptimo de activación, en el que va a rendir al 100% y en el que no va a estar sobrecargado. Entonces, la activación hay que modularla y hay que encontrar hablamos el primer día, ese flow, ese estado de flow tan necesario para que desempeñe al 100% su rendimiento. Pero la activación es necesaria, lo que no hay que es sobrepasar. No hay que etiquetar como negativo esa situación, sino esa ansiedad, necesito activación porque voy a enfrentarme a una competición, eso es normal. Pero si seguimos añadiendo pensamientos negativos, vamos a empezar a somatizar, y eso es lo que nos va a perjudicar a nivel de rendimiento y sobre todo de salud, que es lo más importante. La somatización, además, en tiempos de COVID es todavía muchísimo peor, ¿no, Por Josefina? supuesto, claro, porque ya todo puede ser esto, ¿no? Y además... Claro, o dice, sea, no, es que he tosido, es COVID. por supuesto. Y Entonces, esto claro, hay que cuidarse. en equipo, en el comportamiento en equipo también, por imitación de la somatización, puede ser tremendo, Nos ¿no? sugestionamos, claro. Al final, lo que digo, aprendemos, el aprendizaje social, el aprendizaje vicario que hacemos es importantísimo para las conductas positivas, pero también hay que tener en cuenta que a veces aprendemos conductas negativas del otro. Por eso es importante que haya un buen líder que vaya manejando un buen clima en el que ese aprendizaje sea siempre de conductas positivas y favorecedoras para ese rendimiento y sobre todo para la salud, ¿no? Oye, estoy recibiendo mensajes, por ejemplo, de entrenadores y de espectadores y oyentes que dicen qué interesante lo que cuenta la psicóloga. Dice, por ejemplo, Julio César, el técnico del equipo del Algar, de la preferente autonómica, que él además tiene un máster en psicología deportiva, que son aspectos fundamentales, y además nos da las gracias por tratar estos temas. Pues sí, así es, porque es lo que decimos, al final siempre ha sido la parte más olvidada. Muchas veces, yo insisto, ¿no? Cuando un deportista va a salir a competir o a entrenar, siempre, además la semana pasada también lo decíais con el fisioterapeuta, hay que calentar, porque si no podemos lesionarnos, es decir, los músculos tenemos que prepararlo, ¿no? Para esta acción. Pero sin embargo no nos preparamos, no calentamos psicológicamente cuando vamos a competir ni cuando vamos a hacer, por ejemplo, esto, ¿no? Que al final es un desafío. Tenemos que prepararnos y tenemos que calentar las emociones, y para eso también se nos enseña. Y no hay mejor remedio, Josefina, que calentarnos con sentido del humor, porque es la píldora que hay que ponerle a cada momento del pues día. Así es la píldora que traemos hoy, viene en forma de sonrisa, que como ha dicho antes, hay que poner al mal tiempo buena cara, yo y no hay mejor fortaleza. Que solo quiere trabajar, solo le gusta trabajar, pues si no se va al perol, pues ya me ha hecho a mí la píldora. Es sano trabajar. Y si no es bueno tener gandules. Y si trabajamos con una sonrisa, además, mejor, claro, porque mucho tenemos mejor. beneficios. Vamos a mover 400 músculos solamente con el hecho de hacer una sonrisa, que ahora se está perdiendo mucho con la mascarilla y tenemos que volver a recuperar porque estamos como perdiendo cierta identidad emocional. Y hay que perderle también el miedo a quitarse la mascarilla en la intimidad. Por supuesto. Quiero decir, para ver la sonrisa. Claro, es que si el no... ejercicio de hoy para precisamente fortalecer esta píldora, para fortalecer
herramienta, yo creo que de unión, que es la sonrisa, es que cada mañana, como tú dices, ya estamos en casa, hay que aprovechar que no tenemos la mascarilla, vamos a levantarnos todas las mañanas y directamente nos vamos a ir al espejo y vamos a sonreírnos, a sonreír a lo que tenemos enfrente, que somos nosotros, y vamos a movilizar, como digo, muchísimos músculos, vamos a fortalecer el sistema inmunológico, vamos a liberar endorfinas tan necesarias para la felicidad, y vamos a fortalecer también nuestra autoestima y vamos a salir a comernos el mundo si nos dejan y con mascarilla, pero mucho más sanos psicológicamente hablando. Me ha gustado mucho lo de competir en este programa. Yo me lo tomo muy en serio, porque quiero competir y bien. Pues hay que prepararse entonces, psicológicamente también. Así que ejercicio para todas las mañanas, sonreír delante del espejo. Vamos a hacerlo y la semana que viene estaremos muchísimo más fuertes, ya veréis. Tomamos buena nota, Josefina. Gracias, como siempre, por poner esa píldora, ese sentido del humor y, sobre todo, la información exigente, rigurosa, científica, para ayudar a nuestros equipos, en este caso, a que reduzcan el estrés deportivo. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Dios mediante. Eso esperamos.